Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. A lo largo de la Biblia encontramos distintas promesas que Dios hace a cada uno de sus hijos. Pero, ¿alguna vez has tenido que enfrentarte y reclamarle a Dios una de esas promesas en medio de una oración desesperada? Hoy conoceremos la historia de Nancy Buenaño. Veamos juntos su biografía. Nancy Buenaño es estudiante de psicología. Nació en Quito, Ecuador. Es la mayor de 3 hermanas. Está casada desde hace 20 años con el pastor Cristian Gavilanes, con quien tiene 2 hijos. A los 17 años entregó su vida a Dios después de asistir a una campaña evangelística de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre 2003 y 2005 se sometió a un tratamiento de fertilidad. Lamentablemente, el procedimiento no dio resultados. Los médicos le dijeron que la mejor opción era adoptar. En medio de la desesperación, le suplicó a Dios que le diera la bendición de ser madre. Su oración fue respondida. El 7 de abril de 2006 dio a luz a su primer hijo. Hoy Nancy nos demostrará a través de su testimonio que para Dios no hay nada imposible. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Nancy Buenaño, ecuatoriana, y ya está aquí con nosotros para conocer más acerca de su impactante historia. Adelante, Nancy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido una alegría poder estar aquí acompañándoles en el programa Identidad y sobre todo poder contar el testimonio de lo que el Señor ha hecho a lo largo de mi vida y cómo Él ha impactado y ha ido transformando cada una de estas cosas que ha hecho el Señor en mi vida. Amén, así es. Sin duda vamos a conocer tu identidad, la identidad que Dios te ha otorgado. Querida Nancy, cuéntame, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo entendido que tu esposo es pastor. Cuéntanos. Sí, Ángela, sabes que bueno, actualmente estamos viviendo en Ambato, en la provincia de Tungurahua, en Ecuador. Se le conoce al lugar donde nosotros estamos como la tierra de las flores y de las frutas, pues allí encuentras cualquier variedad de flores y frutas, muy deliciosas, por cierto. Te comento que estamos aquí ya alrededor de 2 años. Adicionalmente, Ángela, déjame contarte que como familia tenemos un ministerio que se llama Comparto Esperanza, en el cual mi esposo graba matutinas, sí, él graba las matutinas juntamente con Grace Villas, ellos lo graban, tenemos ahí eso constantemente, tenemos alrededor de 4,000 personas quienes reciben diariamente las matutinas. Adicionalmente, este año incluimos la adoración infantil, en la cual estoy saliendo yo, mis hijos son quienes editan y graban los videos. ¡Guau! ¡Qué maravilloso, Nancy! Los felicito mucho. Bueno, ya tengo varios comentarios de las respuestas ahí que me diste. Maravilloso Ecuador con la que le dicen el lugar de las flores, las frutas. Me imagino esa variedad. Debe ser fantástico, maravilloso ahí en Ecuador. Con respecto también al ministerio que realizan junto a tu esposo, qué maravilla, qué bendición servir y ser de bendición para las personas que más lo necesitan. Y te iba a comentar respecto a tu carrera de psicología. Tú decías para ayudar a las personas, porque lamentablemente después de esta pandemia que nos está golpeando fuertemente, la salud mental se ha visto fuertemente afectada. Sin duda alguna, tu labor va a ser muy importante, así que Dios te siga guiando en tu carrera de psicología, que sin duda alguna será de mucha bendición. Necesitamos tanto de poner atención en la salud espiritual, en la salud mental también, así que bueno, bendiciones, que Dios pueda ahí obrar poderosamente en lo que estás realizando, estudiando psicología y también con tus hijos, una bendición. Y bueno, más adelante vamos a conocer ahí los milagros. Cuéntame, Nancy, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Tengo entendido que a tus 17 años conociste al Señor o te entregaste a Él mediante el bautismo por casualidad con tu Sí, novio, así es. actual esposo. Bueno, cuéntanos, detállanos ahí cómo fue.
Bueno, te comento, mi niñez, en realidad yo tuve una infancia en la cual mis padres, te comento, son divorciados, así es que por lo tanto mi niñez fue un poquito, vamos a decir así, frustrante, en la que iba de un lado para el otro, muy inestable en realidad, ¿no? Por la situación que vivíamos en aquel entonces. Y en base a eso, la adolescencia también fue una etapa bastante complicada, la digo yo, ¿no? En la cual quien pagaría los platos rotos en este caso sería mi mamá, con quien yo tuve una relación muy difícil con ella por la situación del divorcio que hubo con mis padres, entonces yo tenía muchos roces con ella, ¿no? Sin embargo, siempre había algo en mi corazón, como que algo me hacía falta y te comento, ¿no? Que mientras estuve en el colegio, me expulsaron de dos colegios, sí, en el último colegio que llegué fue donde conocí a quien hoy es mi esposo. Y bueno, conocí de casualidad, como te comento, al Señor, porque justo ese día, que era justamente un día sábado, habíamos quedado en encontrarnos, íbamos a ir a darnos una vuelta porque cumplíamos un mes de enamorados. Entonces, como no hubo una buena comunicación, quedamos en un sitio en donde yo dije, él fue a otro sitio donde él había quedado. Y Ok. bueno, en ese entonces no había celulares, así es que yo enojada por haberle esperado mucho tiempo, me fui a la casa de mi tía y él también estaba enojado buscándome, esperando que también, pensando que lo dejé plantado. Ajá. Entonces, finalmente, él se le ocurrió llamarme a la casa de mi tía y me dijo, te estoy esperando. Y le dije, pero si yo te esperé. Bueno, entonces fui, quedamos en un nuevo lugar y me dijo, espera, encontrémonos aquí. Fui ahí y justamente en ese lugar estaban dando unas conferencias eh, que yo no sabía de qué se trataban en realidad, ¿no? Entonces, Cristian, en ese momento que era mi enamorado, me dijo, espérame aquí, mi mamá está allá adentro en estas conferencias, dice, voy a pedirle dinero para poder irnos a dar una vuelta. Entonces yo le dije, ok, está bien, esperé afuera. Y luego él sale y me dice, ¿sabes que mi mami está muy adelante? Me dice, y me dice que le esperemos hasta que esto se acabe. Le dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y me dice, bueno, entremos y esperemos ahí, no nos queda de otra para no estar afuera y no morirnos de frío. Entonces le dije, bueno, no hay ningún problema. Entramos, yo no sabía de qué se trataban las conferencias, absolutamente nada, toda la gente muy amigable al ingreso, bienvenidos, bienvenidos, yo no sabía qué pasaba. Mi esposo, como él ya había asistido un poco a este tipo de conferencias, porque mi suegra, ella ya adventista de mucho tiempo, entonces, mi esposo dijo, en ese entonces mi enamorado me dice, vamos, sentémonos aquí en la parte de atrás. Nos sentamos en la parte de atrás, justo en la parte que estaba en la que estaba el, ¿cómo se llama? El parlante. Nos sentamos justamente ahí detrás del parlante y los pastores que estaban ahí dando el sermón, dieron un sermón que habló de David, que realmente tocó mi corazón. Yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba porque ese sermón tocó tanto mi corazón que cuando el pastor hizo el llamado yo quería levantarme y pasar, pero a la vez me daba mucha vergüenza porque decía, ¿qué va a pensar Cristian? Que estoy loca, que, o sea, no sé, ¿no? Entonces, él viendo también que yo estaba así, me dice, ¿quieres pasar? Entonces, yo le digo, sí, yo quiero pasar. Entonces, me dice, vamos, y fuimos juntos. Y justamente ya era el final del llamado, porque ya el pastor ya estaba terminando su llamado, y dice, y ahí vemos una parejita de novios que vienen. Y yo, qué vergüenza, quería que me traiga la tierra. Pero bueno, pasamos, ese día sábado se bautizó los que hoy son mis cuñados, y desde ahí yo empecé a asistir a cada una de las reuniones, y el día miércoles ya me bauticé, entonces Wow. fue así. Al día miércoles yo me bauticé, en casa nadie sabía, o te digo, no tenía una buena relación con mi mami, pero entregué mi vida al Señor y realmente de eso ha sido lo mejor que he hecho. Es la mejor decisión que he tomado. Van a ser 24 años de ese día maravilloso y sé que Dios en realidad tiene planes y Él hace las cosas en su debido momento. Qué maravilloso, Nancy. Qué emocionante cuando tú dices, y el Señor, bueno, el pastor hablaba y yo no paraba de llorar, y eso es la voz del Espíritu Santo, que uno se conmueve al escucharla y esa voz, uno no puede no negarse a ese amor que Dios dice, ven, ven, te estoy esperando. Estás en casa, bienvenida. Y el hecho de que tú decías, que llegaste a un lugar y que te recibían con cariño, con amor,
y el mensaje también que te llenó, que te tocó y también con Cristian juntos aceptando al Señor, realmente una bendición. Y me encantó la forma en que Dios los unió porque solo llevaban un mes, muy poco, pero realmente una bendición y me llamó también mucho la atención de que iban porque iban a pedirle a la mamá de Cristian la plata y tuvieron que esperar. Nada es casualidad para Dios. Para Dios no existen casualidades, existen propósitos y existen sueños. Y Él quiere hacer muchos sueños realidad en nuestra vida si se lo permitimos. Y creo que así ha sido en tu vida en absoluto, Nancy. En el año 2006 pasaste por una situación compleja en el deseo, bueno, me imagino que con Cristian se casaron y ya el anhelo de tener a sus hijitos. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, te comento, nosotros, como te comenté anteriormente, nos casamos en el 2001 e hicimos planes en que el primer año no íbamos a tener hijos, ¿no? Entonces planificamos en que ese año no íbamos a tener hijos y que después de ahí ya íbamos a empezar a tener. Supuestamente nos estábamos cuidando, ¿no? Y cuando ya decidimos dejar el método anticonceptivo para empezar con el motivo de querer tener nuestros hijos, cada mes que no venía la menstruación, estamos embarazados, hacíamos la prueba, negativo, Mm. negativo, 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 y así todos los meses iban pasando, ¿no? Entonces, hasta que mi esposo dice, bueno, creo que debemos buscar un médico. Fuimos donde mi ginecólogo, él me dijo, bueno, tú tienes problemas hormonales, tienes prolactina alta y tienes que tomar una medicación. Bueno, me mandó la medicación y nada, no sucedía nada tampoco, ¿no? Entonces después él dice, vamos a chequear también a tu esposo. Bueno, y resulta que él también tenía un inconveniente. Y finalmente el doctor dijo, bueno, a él operándole él queda bien. Entonces a él le operaron y en realidad su problema quedó perfectamente solucionado. Pero mi problema hormonal seguía fallando, mis hormonas no se ponían en el nivel que debían estar. Y fue así por varios años que finalmente el doctor dijo, ¿saben qué? Ustedes definitivamente Nancy no se va a quedar embarazada y lo mejor es que ustedes vayan pensando en adoptar. Wow. Eso fue como un balde de agua fría que me cayó y dije, no, o sea, bueno, uno como siempre, uno anhela formar una familia, ¿no? Entonces me deprimí, lloré y dije, bueno, señor, o sea, ya, pues si no me quieres dar hijos, ya. Fue tanta mi depresión, te comento, Ángela, que tuvieron que ponerme suero porque mis defensas se bajaron terriblemente. Wow. Ese día yo decidí y dije, bueno, hasta aquí yo no vuelvo a tomar ningún medicamento más. Si el Señor me quiere dar un hijo, Él me va a dar sin tomarme absolutamente nada. En ese proceso en el que yo estuve en depresión, me puse a investigar sobre Ana, sobre Rebeca, sobre Elizabeth, me puse a leer, ¿no? Sobre cómo ellas sobrellevaron su esterilidad. Ajá. Entonces dije, a ver, Nancy, ¿qué pasa? Tú estás en 3 años, casi 4, en este proceso en el que estás intentando quedarte embarazada y no sucede nada. Estas mujeres esperaron muchísimos años. Sara prácticamente tuvo su vejez y tú estás ni siquiera entrando a los 30 y ya te estás echando a morir. Entonces dije, no, no, hasta aquí llegué, no, no voy a seguir con este drama. Así es que, Señor, si tú quieres darme un hijo, me vas a dar sin tomarme absolutamente nada. Nosotros habíamos estado orando todo el tiempo mientras tomábamos la medicación, siempre era con oración. Había la familia que oraba, los conocidos también que sabían que queríamos tener hijos también nos ayudaban en oración, pero en realidad no sucedía nada, ¿no? Entonces, en ese año, que fue exactamente el 2005, yo dejé el tratamiento. Bueno, dejé el tratamiento en el 2004, pero en el 2005 empecé a sentirme media rara, ¿no? Más o menos en septiembre. Dije, algo me está sucediendo. Y mi esposo me dice, debemos ir al médico. Entonces yo le digo, no, no, esperemos, porque en ese entonces vivíamos en Santo Domingo. Y le digo, esperemos porque yo iba a tener un curso del trabajo, iba a tener un curso en Quito. Entonces yo le dije, esperemos hasta que me toque ir. Y me dijo, pero si te duele tanto, llamemos al doctor. Le llamé a mi médico y él me dijo, tengo que revisarte. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Tengo que ir la siguiente semana. Pero si te duele mucho, tómate esta pastilla.
Entonces, como me dolía mucho, inclusive al acostarme era mi pecho, entonces Cristian salió, me compró la medicación y me tomé uno. A la mañana siguiente, viendo que no hizo mucho efecto, Cristian dijo, no, no vamos a esperar y nos fuimos a un doctor. Entonces salimos, fuimos allá, la doctora me revisó, solamente me hizo un examen físico y también me hizo un tacto, ¿no? Entonces me dijo, Nancy, tengo que hacerte una prueba de embarazo. Para eso nosotros ya le habíamos comentado todo el problema que yo tenía y que ya el médico había dicho que en realidad yo no iba a poder tener Claro que hijos, no. ¿no? Entonces ella me dijo, necesito hacerte un examen para poder ver si te envío medicación porque hay la ligera posibilidad de que estés embarazada, ¿no? Entonces, habían transcurrido 7 meses en los cuales yo no había tenido mi regla. Entonces, para mí eso ya era normal, ¿no? Entonces dije, no pasa nada. Y bueno, con mi esposo dijimos, es una prueba más. Y nos miramos y dijimos, sin ilusiones, ¿no? Porque ya habíamos tenido tantas decepciones con Claro. tantas pruebas. Así es que en ese día vimos y bueno, salió positivo. Estábamos muy contentos, nos pellizcábamos así como No lo puedo chiquillos creer. para ver si, sin poder creerlo. Y llamamos a la familia y bueno, y luego para poder ver de qué tiempo estaba, ¿no? Entonces, eh, finalmente ya el bebé estuvo. Y cuando llegué a la semana 14 de embarazo, ahí tuve una complicación. Tuve que viajar para Quito para un chequeo médico y, y en el viaje el carro estaba como muy movido y empecé a sentirme mal, me dolía la barriga y me dolía la espalda. Entonces fui a descansar en la noche y a la noche sentí como que hubo una agüita, así, ¿no? Y yo dije, uy, me hice pipí, ¿qué pasó? Entonces me empecé a tocar y dije, no, esto no es sangre porque no sentía pegajoso. Entonces fui al baño y al sentarme todo fue sangre. Y dije, ay, no. Dije, ¿y ahora qué hago? Eso fue 2 de la mañana, fue así, recuerdo tan clarito y la fecha la tengo tan exacta, fue el 15 de octubre porque me recuerda al cumpleaños de mi hermana. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Le empecé a llamar al ginecólogo, el ginecólogo no me contestaba, le llamé a mi papi y le digo, papi, está pasando esto, ¿y ahora qué hago? Me dice, le digo, y él no me contesta. Me dice, tranquila, mija, tranquila. Entonces dice, ya veo qué hago, ya veo qué hago. Mi pobre padre también desesperado en su casa, Claro. tratando de ver qué hacer. Bueno, finalmente el médico me contestó como a las 6 de la mañana. En toda esa madrugada recuerdo que yo oré y decía, Señor, o sea, si me quieres quitar mi hijito, o sea, ya es tu decisión, ¿no? Y me aferré tanto de este himno, Hay quien vela mis pisadas, que se Sí, me hizo ese, que es mi himno favorito hoy por hoy. hermoso. Y lo cantaba y decía, Señor, es tu voluntad, es tu voluntad. Yo no me levantaba, no me quería ni levantar al baño porque decía, si me levanto y pasa algo. Bueno, entonces finalmente el doctor ya me contestó, me dijo qué hacer, me mandó a que me haga un eco para saber qué sucedía. Cuando me hicieron el eco, la persona que me hizo el eco, bueno, vimos que el bebé estaba vivo, que se había perdido líquido amniótico y que también se había hecho un pequeño agujero en el saco gestacional. Wow. Entonces yo le decía a la persona, al señor del eco, le digo, ¿qué tengo que hacer para recuperar el líquido? Él no me decía nada, me dijo, eso tiene que hablar con su doctor. Le digo, pero ¿y el hueco? Eso tiene que hablar con su doctor, tiene que hablar con su doctor. Entonces a la tarde tenía ya la cita con el doctor, yo no le decía nada a mi esposo porque él estaba cerrando una campaña Sí. evangelística. En ese entonces estaba estudiando teología, era su cuarto año y tenía que terminar su campaña evangelística, entonces yo no le había dicho nada a él y él como nunca ese día me llamaba y me decía, ¿cómo estás? Yo, bien, todo bien, todo bien, todo bien, pero en mi adentro que no quería que él se sienta preocupado. Finalmente, cuando fuimos al médico, el médico me revisó, vio el eco y me dijo, mira Nancy, me dijo, te voy a explicar. Mm. La bolsita en donde está el bebé se hizo un hueco, ¿no? Y por ese hueco se salió prácticamente el 90% del líquido amniótico. Me dijo, a estas horas tu bebé debe estar muerto. Me dijo, y lo que tenemos que proceder a hacer es un aborto. Ay, no. Porque si no lo hacemos,
tú nunca más vas a tener la posibilidad de quedarte embarazada, porque si el bebé sigue ahí, tu útero se va a podrir y ahí sí no vas a tener la mínima posibilidad de quedarte embarazada. Entonces yo le decía, pero no puedo hacer eso. Entonces yo lloraba, lloraba y lloraba. Y él, luego él me hizo acostarme, hizo un nuevo chequeo, él vio la sangre y dijo, mira, esta sangre es un mal sinónimo, me dijo, esto es un mal pronóstico. No, no nos dice, no nos muestra que el producto esté vivo, ¿no? Entonces me dijo, él se acercó, iba a tomar algo de su anaquel y yo cogí, cerré las piernas y dije, no. Y me dije, no, 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 no me va a hacer nada, le dije, me dijo, es que tengo que hacer algo, le dije, no, 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 le dije, no, mi esposo, primeramente mi esposo no está aquí. Esta decisión yo no la puedo tomar sola, la tengo que tomar con mi esposo. Recuerdo que mi papi me acariciaba la cabeza y me tomaba la mano y me decía, mijita, pero entiende que si no te hacen esto, luego no vas a poder tener hijos. Entonces yo llorando le decía, pero papi, tú estuviste en la mañana conmigo, tú viste que se movía, tú le escuchaste sus latidos, o sea, no me digas eso. Entonces el doctor, viendo mi negativa, me dice, ok, anda al baño y cámbiate. Entonces fui al baño y ahí en el baño cogí, no me cambié todavía y con la bata puesta me arrodillé, oré y dije, Señor, mira, yo ya me había hecho a la idea de que tú no me ibas a dar hijos. Y de repente tú me das un hijo, ¿no? Y me ilusiono con este hijo y ahora pasa esto. Le dije, mira, Señor, yo no voy a hacer nada lo que me dice el doctor. Tú me diste, tú me quitas. Le dije así. Tú me diste, tú me quitas. Si me quieres quitar este bebé, pues entonces que yo vaya al baño y que ahí se salga. Yo no voy a hacer nada, yo no me voy a someter a ninguna cosa. Señor, este es tu problema. Prácticamente le dije así, Señor, este es tu problema, tú lo solucionas, yo no voy a hacer nada, yo no me voy a someter a nada. Oré y le dije, bueno, Señor, y me aferro a la promesa de que cuando tú vengas, tú me vas a devolver a mi hijo, si me lo quitas ahora. No sé si eso existe, no había todavía estudiado absolutamente nada de eso. Dije, Señor, yo no sé si tú eres capaz, o sea, vas a devolverme ese niño, pero, o sea, yo estoy confiando en la promesa de que cuando tú Clamando vengas me como vas a entregar ese niño que no voy a tener, ¿no? Entonces me levanté y le dije al doctor, le dije, cualquier decisión yo la tomo con mi esposo. Para eso mi papi ya había llamado a Cristian ya estaba de camino para Quito. Entonces el doctor me dijo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a esperar el día de mañana. Mañana te hacemos una nueva evaluación y de acuerdo a eso tomamos una decisión. Fuimos a casa todos con cara de tristeza porque era la ilusión de toda la familia, porque toda la familia estaba ilusionada con este bebé que yo no podía tener, ¿no? Te comento, yo soy la única cristiana en casa, soy la única adventista en casa y todos estaban ilusionados con este bebé que de repente había aparecido el embarazo, ¿no? Entonces, una tía mía, ya llegando a mi casa, ella me dice, hablé con mi cuñado que es ginecólogo y él me dice que te hagas un nuevo eco, pero hazte un eco transvaginal en tal lugar y ándate allá. Entonces, mi papá dice, bueno, vamos. Entonces nos fuimos nuevamente a ese lugar y al llegar a ese lugar me preparan y todo y me vuelven a hacer el eco y el señor me dice, ¿qué le pasó? Entonces le comento lo que había sucedido, le cuento toda la historia y le dije que el doctor que me revisó me dijo que primeramente el hueco que se hizo en el saco gestacional nunca se cierra y que conforme el bebé iba creciendo ese hueco se iba a hacer más grande, que el líquido amniótico no se recupera por nada del mundo y que eso no puede suceder y que lo único que iba a suceder era que si el bebé crecía, si estaba vivo, iba a crecer de forma y que finalmente su fin iba a ser la muerte, ¿no? Entonces él me revisó, me chequeó y me dijo, mire, me dijo, el líquido está totalmente recuperado, aquí no se ha perdido nada. Y me dijo, mira, me dijo, aquí lo que hay es una señal de que hubo un sangrado. Y se ve el hueco que medía, bueno, no recuerdo exactamente los milímetros, ¿no? Pero vamos a decirlo así, que medía 5 milímetros en la mañana, hoy en la noche estaba de 2 milímetros. Me dijo, eso se está cerrando. Entonces me dijo, dele estos exámenes a su médico. Le llamamos por teléfono al médico, al
cuñado de mi tía y él me dijo estas palabras que las tengo así 100% grabadas en mi mente. Mientras hay vida, hay esperanza. Me Amén. dijo, sí, Nancy, yo quiero tomarte una pausa y vamos a dejar a nuestros amigos para que mañana nos continuemos con esta historia, con esta emocionante historia que tú estás contando hoy, Nancy, porque es un milagro absoluto que Dios ha hecho en tu vida. Y yo quiero dejarte invitada, Nancy, para que nos acompañes en el día de mañana y veamos la segunda parte de esta historia, de esta maravillosa historia, y es que tú nos estás contando en este momento. Así que yo quiero invitar a nuestros amigos para que estén ahí en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Nos vemos mañana en Identidad con esta segunda parte de la historia aquí con Nancy.